Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bienvenidos una vez más. Esta tarde aquí en Haze tenemos un nuevo tema para poder compartirlos. Y bueno, pues yo soy Sarit Romero y un placer volver a estar conectados. Y bueno, pues tengo una invitada el día de hoy, una invitada de la cual me da muchísimo gusto igual compartir este espacio con ella. También les presumo, fue mi maestra, entonces pues bueno, todavía mucho más gusto el poderla tener aquí como invitada. Y bueno, ella es María de los Ángeles Vega Barreda. Les voy a compartir un poco, porque realmente de toda la experiencia y formación que ha tenido. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana y bueno, además cuenta con maestría en Psicoterapia Infantil Gestalt, ¿verdad? Y especialización en dificultades infantiles en el aprendizaje. Y bueno, pues toda su experiencia laboral que tiene se ha desempeñado como docente en todos los niveles, desde preescolar, ¿verdad?, hasta bachillerato. Además, ha laborado como personal directivo en escuelas como primarias y bachillerato y catedrática también de nivel maestría, ¿verdad? Además, bueno, pues ella desde el 2005 a la fecha está en la práctica privada como como terapeuta, perdón, y bueno, ella además ya ha tenido muchos puestos en los cuales se ha desempeñado, muchas organizaciones y grupos en los cuales ha participado por su vasta y gran experiencia. Bienvenida, bienvenida aquí con nosotros. Hola, Salit. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer compartir contigo y colaborar para poder llegar a muchos rincones donde pudiera ser importante recibir esta información. Pues muchas gracias. Y bueno, ¿qué tema tenemos con ustedes el día de hoy? La parte de los trastornos alimenticios. ¿Qué tan importante es justamente tocar este tema? Ya llevamos literal un año y cachito, ¿verdad?, confinados, y de pronto se habla mucho en esta parte de la ansiedad, ¿no? De las cosas que comienza a hacer uno en la cuestión, estoy ansiosa o estoy estresado, pero muy pocas veces creo que se toma el punto tal cual que tiene que ver con los trastornos alimentarios y que vienen relacionados, ¿no? Luego muchas veces los pasan por alto y dicen, no, no pasa nada, o sea, pongo atención cuando yo dejo de dormir, ¿no? O cuando yo ya siento que me voy a desmayar. Pero ¿qué tanto ponemos atención a esta parte de nuestra alimentación, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir en esta cuestión, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria y sus manifestaciones? Bueno, pues vamos a empezar. Mira, lo más importante es como empezar por la parte saludable y de ahí iríamos como también hablando ya de cómo se van presentando estos trastornos de la conducta alimentaria. Desgraciadamente tenemos pues como una cultura un poco complicada con respecto a esto del manejo de los alimentos, ¿verdad? Sí. Los hábitos saludables son un poco difíciles de conservar, más en una cultura tan rica, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a las cuestiones de, pues, todos los sabores, colores y demás cuestiones que hay en la gastronomía mexicana, ¿no? Pero definitivamente el hábito de cuidar nuestra salud en general no es algo que se va desarrollando desde que somos pequeños y por supuesto que entonces esto genera mayor vulnerabilidad para cuando nosotros vamos presentando algunas condiciones también que tienen que ver con el aspecto físico y psicológico, ya que son muchas las cuestiones que se originan por alguna alteración tanto física o psicológica y que, bueno, van creciendo conforme se van presentando las cuestiones de conflicto que no se han resuelto, hasta que se van presentando trastornos o enfermedades mucho más complicadas y que ya pueden observarse, porque a lo mejor las primeras dan signos muy leves de que algo está pasando, pero no les hacemos caso y cuando este síntoma o signo crece, aumenta o se va convirtiendo en un problema ya severo, pues es cuando de repente los podemos observar con mayor claridad.
Claro. Entonces, bueno, un problema que tenemos en general es que es difícil para todos como que mejorar los hábitos de la alimentación y de la salud en general, porque no los hemos desarrollado desde pequeños, ¿no? Ujú. Pero bueno, no quiere decir que no tenga solución, ¿verdad? Ojalá y todos pudiéramos en este momento ir reflexionando qué tanto hemos trabajado con esto de un buen hábito alimenticio. Actualmente se ha generado que, pues con todas las crisis de salud en cuanto a trastornos de la alimentación que generan otros problemas de salud como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, se Sí. haya dedicado un poquito más de atención a el origen de esas enfermedades, que pues son enfermedades que ahora pues también están teniendo consecuencias muy adversas al enfrentarnos a una pandemia que ataca con mayor fuerza a personas que tienen algunas enfermedades de origen de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros no creamos hábitos saludables? Pues es cuando no hay un hábito, puede llegar a generarse un vicio, ¿no? Y Sí. no hablamos de vicio solamente cuando estamos tocando temas, por ejemplo, como adicciones. Hay Ujú. vicios que tienen que ver con otras cosas, puede pasar desde la manía hasta el vicio y obviamente son actitudes y comportamientos que no son saludables. Entonces, el hábito es Ujú. un comportamiento que se puede llegar a volver una virtud porque me hace bien y es saludable. Pero un vicio es un comportamiento o una actitud que se puede hacer parte de mi vida, pero que es destructivo, que me puede ocasionar un daño, ¿sí? Ujú. Y parte de esto, que pueden venirse generando algunos vicios y algunas malas costumbres o comportamientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, y que ya con una vulnerabilidad a lo mejor física de cualquier tipo y emocional, psicológica, pues se va desencadenando otro tipo de problemas de salud. Y con el tema que nos toca manejar el día de hoy y platicar, pues que es el trastorno de la conducta alimentaria, esos son los orígenes, ¿no? Ujú. Tenemos malos hábitos de la alimentación, puede haber una vulnerabilidad biológica, fisiológica, y también puede haber un problema, una vulnerabilidad psicológica que puede desencadenar algún trastorno del estado de ánimo o de ansiedad, que en algún momento dado, pues también nos va a llevar a ese punto. Y el día de hoy, pues elegimos 3 temas específicos dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, porque son muchos y no nos Sí. daría tiempo, ¿verdad?, a hablar de todos. Yo creo que aun cuando elegimos 3 para platicar el día de hoy, pues va a ser como muy poquito el tiempo, ¿verdad?, al que le podemos dedicar. Pero 3 que elegimos el día de hoy creo que son los más frecuentes y de Sí. hecho, revisando las estadísticas, cada día pues se presentan con mayor frecuencia, principalmente en los jóvenes. Entonces, sí era como importante que pues a lo mejor empezáramos con estos 3 que se presentan de manera más recurrente. Y después, bueno, pues dependiendo de las preguntas que tengan tus este, invitados y toda la gente que vaya a visitar tu página y nos escuche, nos vea, pues también ellos nos irán sugiriendo y en otro momento, con todo gusto, también podremos irles despejando dudas sobre otros trastornos. Los voy a mencionar porque a lo mejor la gente ni los conoce y son como Ujú. que dice, bueno, quién sabe cuáles son todos esos trastornos de la conducta alimentaria, porque los más frecuentes pues son los que más escuchamos Sí. y a lo mejor hasta tenemos un poco de información sobre ellos, como es la anorexia y la bulimia. Sí. Pero hay otros trastornos como el trastorno por atracón, el Ujú. trastorno de pica y de rumiación. Entonces, bueno, hay muchas otras variantes ahí en cada uno de los trastornos y hoy nos vamos a enfocar solo a hablar de anorexia, bulimia y trastorno por atracón, porque sería importante que supiéramos qué es un atracón, ya que también se presenta en los trastornos de anorexia y bulimia como un síntoma, pero también hay un trastorno específico en este sentido. Entonces,
vamos a empezar platicando sobre la anorexia y qué es la anorexia. ¿Qué te parece? Muy bien, pues sí, y como acabas de mencionar, ¿no? Que si hay alguna pregunta o si hay alguna duda, algo por el estilo, bueno, pues por supuesto puedan dejarnos aquí en un comentario, un mensajito para poder, bueno, más adelante desarrollar, ¿no? Un tema o poder ir dando respuesta a todas estas interrogantes. Y pues bueno, vamos a adentrarnos con esta parte de anorexia y de bulimia. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de qué es la anorexia. Desgraciadamente, la anorexia y la bulimia no hay mucha información, de repente oímos que la gente nos habla del tema, pero no reconocemos perfectamente cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia. La anorexia es principalmente, se empieza a revisar porque hay una anorexia nerviosa y que los síntomas específicos de la anorexia nerviosa es la percepción de un estado de obesidad. Esa es una característica muy particular en el caso de la anorexia nerviosa, ¿no? Miedo intenso a subir de peso o a engordar, y entonces esta percepción como errónea de lo que estoy viendo en ese espejo que me produce ansiedad, preocupación, vergüenza, etcétera, temor al rechazo y demás por estereotipos y cuestiones que nos van marcando las modas. Por eso es que se presenta mayormente en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues de repente se pensaba, ¿no? A lo mejor se presenta más en casos con mujeres, y las mujeres son más vulnerables a esto. Se presenta un poco más frecuente en mujeres que en varones, pero se presenta en hombres y en mujeres, ¿sí? No por igual, un poco mayor el número de mujeres que de hombres, pero sí, también actualmente se está presentando mucho en varones. Y vamos a escuchar ahorita como algunos aspectos de la anorexia nerviosa que nos harían entender como por dónde va esto de que también se presenta en los varones. Entonces, bueno, hay un miedo intenso a subir de peso, a engordar, la percepción que tengo de mi cuerpo es equivocada, porque además todo el mundo te dice, no es cierto, tú estás muy delgada, etcétera. Y la persona se dice, no es cierto, y escucha sus respuestas, ¿no? Yo me siento muy gorda, me veo muy gorda, por más que les explicas a lo mejor al paciente o al familiar o a la persona que tú le estás diciendo, no, pues es que te ves bien, ¿no? La proporción entre el peso y la talla, ¿cuál es? Hay tablas específicas, por ejemplo, con las que nosotros podemos medir qué tan saludables estamos, que es lo más importante. De acuerdo a nuestra talla, revisamos qué peso sería el ideal y hay un límite inferior y superior entre el cual nosotros podemos estar ubicados. Por ejemplo, alguien que pesa, alguien que mide unos 50, pues a lo mejor su peso ideal, si es mujer o es varón, también varía un poco en las tablas de talla y peso saludables, pero bueno, a lo mejor una mujer que mide unos 50 aproximadamente, estaría en un rango de aproximadamente, ahorita no tengo la tabla a la mano, pero sería entre 47 a 55 kilos, ¿no? En un límite saludable, pues superior e inferior. Si baja de tal peso o si sube de tal peso, entonces ya hay un riesgo porque estás baja de peso de acuerdo a tus necesidades por tu talla y tu complexión. Y si estamos arriba, pues ya hay un sobrepeso. También hay límites ya que se estandarizan para marcar qué tanto peso puedes estar arriba de tu peso ideal y todavía estás dentro del rango de sobrepeso o ya llegamos al límite de obesidad, ¿sí? Y hacia abajo lo mismo, hay un límite en tu peso bajo normal y de ahí ya un bajo peso, que también ya es un riesgo a la salud, porque entonces no estamos adquiriendo los nutrientes y las condiciones necesarias para tener una vida saludable y podríamos empezar a generar también problemas en el metabolismo. Por lo tanto estar muy bajo de peso o arriba del peso que nosotros deberíamos tener por nuestra talla, que va a depender de eso, les repito, pues entonces es un riesgo. Y aquí
En este caso de la anorexia nerviosa, pues obviamente cuando ya hay un trastorno, nosotros empezamos a ver un cambio significativo en cómo se ve la persona. Empieza a haber una disminución de peso importante y entonces tú, si calcularas esto y te pesas y te mides y dices, bueno, creo que estoy bajando del peso ideal, porque ese es el peso ideal y no es un límite muy corto, o sea, hay un límite amplio en donde todavía estamos dentro de un peso ideal, pero bajas de ese peso ideal en poco tiempo además porque se empieza a ver de manera significativa y entonces ya hay riesgos mayores, ¿no? De alteraciones en el metabolismo y en el funcionamiento de nuestro cuerpo en general, tanto de comportamiento como de las funciones básicas, ¿no? Sí. Puede alterar también las condiciones de descanso, como es el sueño, y también va alterando la vida a nuestro alrededor, nuestro comportamiento y nuestras relaciones a nuestro alrededor. Disminuye nuestra capacidad y rendimiento, por ejemplo, en las cuestiones académicas y de trabajo, y obviamente al alterar nuestro comportamiento en las relaciones personales que establecen estos pacientes, empiezan a tener dificultades, ¿sí? Porque además ya no van a socializar de la misma manera, ya que están evitando tener contacto con los alimentos y hay rechazo de la comida. Entonces, todas estas características se van juntando y tú vas acumulando síntomas y dices, creo que esto ya está pasando a un nivel peligroso de riesgo, ¿no? Hay anorexia nerviosa de tipo restrictiva, que quiere decir que hay poca o nula ingesta de alimentos. En estos casos, como estamos hablando de la anorexia que tiene que ver con la percepción del cuerpo, el rechazo de mi imagen, ¿verdad? Y que hay un falso concepto de la imagen que se tiene y que es como con lo que se está batallando, también se suele aumentar una situación de riesgo que es ejercitarse de forma excesiva. Entonces, empieza a haber una disminución en el consumo, en la ingesta de alimentos. Hay un rechazo evidente a la alimentación y hasta podríamos decir que, bueno, lo empezamos a ver porque uno quiere bajar a desayunar, el joven no se va a la escuela sin desayunar o al trabajo, o el adulto, porque también se presenta, pero hablábamos que principalmente está el mayor número de casos entre los 15 y 19 años. Entonces, pues si los padres estamos atentos porque todavía son jóvenes y a lo mejor todavía están con sus padres, bueno, no quieren desayunar, se supone, te ponen de pretexto desayuno en la escuela o como en el trabajo, desayuno en el trabajo. A la hora de la comida también no tengo hambre, no hay cena, o sea, empieza a haber como ese foco de alerta donde decimos, bueno, es que no fue un día, porque a lo mejor hay días que dices, bueno, hoy me siento mal del estómago, algo me hizo daño ayer y no comí. Pero esto ya es de manera persistente. Y entonces, este chico, chica, tal vez también empezamos a darnos cuenta que se empieza a meter a las cuestiones de ejercitarse, pero ya no es como saludable, porque claro que es, por supuesto que es saludable ese ejercicio, pero es lo mismo, o sea, si nosotros empezamos a ejercitarnos de manera excesiva y además no estamos consumiendo los alimentos necesarios para generar la energía y la suficiente fortaleza física para hacer este tipo de ejercicios, pues todavía hay más riesgos de otros daños, ¿sí? Dentro del área médica se le llama comorbilidad a las enfermedades o padecimientos que se van aunando a un problema principal. Entonces, si ya tenemos el problema de anorexia y empieza a generarse esto de que pues empieza a debilitar nuestro cuerpo, nuestro organismo en general, y me estoy ejercitando de forma excesiva, obviamente vienen muchísimos riesgos como fracturas, lesiones musculares, etcétera, otras cosas, ¿no? Entonces, es como una cadenita, o sea, si no atendemos un problema que está emergiendo de manera inmediata, se pueden generar muchos otros trastornos y enfermedades o riesgos
de otro tipo. ¿Qué puedo decir en cuanto a la anorexia nerviosa, el bulimia y todos los trastornos de la alimentación? Que son trastornos que también ponen en riesgo la vida. Entonces, podríamos decir, bueno, es que pues sí, no come, pero ahí nada más porque está haciendo berrinche, qué sé yo, vamos a, ahí después, cuando tenga hambre de comer o hacemos algunas juicios o queremos como castigar a la persona que está presentando los síntomas en lugar de ayudarla, la juzgamos, a lo mejor estigmatizamos, creemos que quiere llamar la atención, miles de cosas y mitos, pero nadie en este mundo quisiera estar enfermo, eso sí se los aseguro. Entonces, cuando empiezan a presentar estos síntomas, los jóvenes o las chicas, pues tenemos que atenderlo inmediatamente porque es un problema de muy alto riesgo que puede llegar a poner en riesgo la vida de las personas. Bueno, entonces, la anorexia nerviosa de tipo restrictivo es esa, poca o nula ingesta de alimentos y suele conjuntarse con esto de ejercitarse de manera excesiva. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Sari? No, o sea, esta parte de que acabas de mencionar, ¿no? De cómo lo pueden identificar y sobre todo que no piensen que se le va a pasar, ¿no? Porque luego dicen, es parte de la adolescencia, ¿no? O sea, realmente no lo es. O sea, realmente el poder prestar atención creo que es algo importantísimo de lo que acabas de mencionar, como de no justificar o no decir, ahí luego, porque justamente pasa esto, ¿no? Que viene creciendo y ya no solamente vamos a atender una situación en específico que emergió, sino que ya necesitamos una atención mucho más completa, multidisciplinaria, para poder justamente apoyar a la persona que lo está manifestando. Y el énfasis también ahorita en que no solamente es con las mujeres, entonces mamás, papás, si tienen varones, de verdad es importante el poder prestar atención a estos como signos y síntomas que se pueden estar presentando, ¿no? Y fíjate, Sarit, que una de las cosas que tiene un riesgo así como de este tipo de enfermedades es que son un poco invisibles, a pesar de que se notan a la vista, no como otras que, por ejemplo, a lo mejor en la depresión tú puedes ver a la persona como siempre, no hay cambios físicos, pero está un problema depresivo ahí presente. Pero en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, como en el caso de la bulimia o la anorexia, que empieza a haber una pérdida significativa de peso, lo que es como muy común es que como nosotros estamos conviviendo todo el tiempo con la persona, de repente se pierde la noción de que está bajando mucho de peso, ¿sí? Me pasa que en algunos pacientes ha sido común que de repente tú los ves y dejan de ir, ¿no? Y a lo mejor lo ves al mes siguiente o a los 2 meses, y solo con un mes o 2 semanas, a lo mejor 2 semanas que no los viste, y ves el cambio, ¿no? Y dices, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás bajando tanto de peso? Pero el papá no se había dado cuenta. Sí. O los familiares cercanos no se habían dado cuenta y dicen, no, pues es que la verdad no nos habíamos dado cuenta. Le das como la talla, el peso, si es que ya de por sí puede ser un paciente que estés llevando control con respecto a trastornos de la alimentación, y te das cuenta que es un peso significativamente rápido lo que bajó y mucho, ¿no? Y que además físicamente tú lo estás viendo, pero a lo mejor los familiares de repente en esa negación que surge cuando uno tiene unas cuestiones de duelo con la pérdida de la salud, porque tener un paciente en casa, tener una persona que puede estar enferma en casa, puede significar un proceso de duelo para todos, ¿no? Tanto para el paciente como para la familia. Y entonces sabemos que en el proceso de duelo una de las características pues es la negación. Y si yo digo, bueno, creo que no está pasando, sí bajó, pero seguro al ratito se recupera, lo que decías, puede ser que lo que me está sucediendo es que estoy en negación, porque sí, es evidente que algo está pasando, pero no lo quisiera aceptar porque obviamente nadie quisiéramos que ni nuestros familiares ni nosotros estuviéramos enfermos, pero
es un obstáculo de repente en ese sentido de reconocer que algo está pasando y que se necesita buscar ayuda profesional, porque en estos casos de los trastornos ya en una etapa un poquito avanzada, pues no va a ser suficiente el apoyo psicoterapéutico, psicológico, vamos a necesitar un apoyo médico inmediato, porque entonces pueden venir alteraciones bastante complicadas en nuestro cuerpo en general, ¿no? Y el otro subtipo o tipo de anorexia nerviosa es el tipo purgativo. El tipo purgativo es cuando se suele tener un atracón, que el atracón, por eso decía que era importante que lo mencionáramos, porque dentro de la anorexia o la bulimia ocurren los atracones. Es que es una necesidad de comer y sin poder parar porque es descontrolada, ¿no? Entonces, hay un atracón, como demasiado, hasta que a lo mejor yo ya me siento mal, pero luego, obviamente, puede ser que vomite. Pero si no vomitan, entonces me induzco el vómito, porque ya viene el sentimiento de culpa, toda la carga emocional que implica que todo eso que comí me va a hacer subir de peso, etcétera. Y todas esas condiciones, pues obviamente aumentan un problema de salud, que es el que estamos dañando todo el aparato digestivo con esto de inducir o que por el mismo atracón haya episodios de vómitos recurrentes, porque empieza a haber un daño general en todo el sistema, todo el aparato digestivo, ¿no? Entonces, de tipo purgativo tiene esa característica, que el restrictivo es trato de no comer, evito contacto con la comida, evito ingesta de alimentos, y el purgativo, bueno, tengo atracones, o a lo mejor no es un atracón, pero comí algo y entonces al ratito también trato de que eso salga de mi cuerpo, se vaya. Y en el caso de la bulimia nerviosa, pues son, te decía, episodios recurrentes de atracones, porque en sí es una característica permanente. Hay un episodio recurrente de atracón, episodios al menos de una vez a la semana por 3 meses, que pues es lo que marca más o menos el DSM-5, que de 2 a 3 meses se hayan presentado estos síntomas y síntomas. Algunos de los trastornos en el DSM-5 y en los anteriores manuales diagnósticos para determinar las enfermedades que se están presentando, vienen síntomas y signos, criterios para poder establecer el diagnóstico, y nos dicen algunos que hasta 6 meses, por ejemplo, en otros trastornos. Pero en estos, pues no podríamos esperar más allá de 2 meses, porque definitivamente está en riesgo otras cosas y puede ser muy ya grave que lo estemos llevando a atención médica a los 6 meses, porque a lo mejor en ese tiempo su peso y su metabolismo ya está sufriendo daños severos, ¿no? El comportamiento en el caso de la bulimia nerviosa es un comportamiento compensatorio inapropiado, como, o sea, hay el atracón, está el atracón, como mucho, porque esa es la bulimia, así me atraganto de todo lo que puedo ahí que haya de comer y no lo que necesita mi cuerpo, o sea, es más allá. Porque de repente la gente dice, no, pues es que comí, pero comió suficiente, ¿no? Sí. Puede ser, pero aquí comemos en exceso y después hay una inducción del vómito también, porque esa es una conducta compensatoria. Comí mucho, pero ahora se va, como decíamos. Otra conducta compensatoria es, ya comí mucho y ahora voy a usar un laxante, porque este laxante va a hacer que esto se vaya de mi cuerpo. Ya comí mucho hoy, que es viernes, mañana no como nada. Entonces, hay ayunos prolongados. Y también otra de las características que le aunamos a esto es que también en estos casos, pues hay como esa necesidad de hacer mucho ejercicio y hay exceso de ejercicio, ¿no? Suelen ejercitarse también demasiado. Que escuchando a algunos de los especialistas, decían que lo más recomendable es de 3 a 4 días por semana, pues 1 hora, ¿no?, de ejercicio diario.
Pero si nosotros analizamos, de repente chicos y chicas que están en el gimnasio 3 horas todos los días, van 2 horas en la mañana, van otras 2 horas en la tarde, 1 hora en la tarde, o sea, todo eso también son pues signos de alerta que podemos estar observando, porque hay papás que dicen, no, pues qué padrísimo, ¿no? Que está haciendo ejercicio y todo, porque el ejercicio, por supuesto, todos nos lo recomiendan, pero también comer saludablemente, ¿no? Es Claro. más, siempre me quedé grabada alguna vez cuando hablaban de Michael Phelps, todo lo que se comía, ¿no? Después de un entrenamiento. Ujú. Eran cantidades exorbitantes. Yo decía, Dios santo, todo eso se come. Y decía, bueno, pues sí, hace una cantidad de ejercicio y entrena porque ese es su trabajo, ¿verdad? Y a eso se dedica. No sé, creo que entrenaba, algo escuché de 4 o 5 horas al día, pero obviamente era lo que consumía también de calorías, carbohidratos, y todo lo que necesitaba, porque su cuerpo necesitaba estar fuerte, ¿verdad? Para hacer un entrenamiento de alto rendimiento como lo hacen todos los deportistas, ¿no? Tienen Ujú. un cuidado específico en sus horas de ejercicio, sus horas de descanso, su alimentación y su estado en general de salud que debe estar muy, muy bien cuidado y atendido. Entonces los chicos pues quieren estar así 3, 4 horas en el gimnasio o haciendo algunas actividades deportivas, pero no están consumiendo el número o la calidad o la cantidad de nutrientes que necesita su cuerpo para poder tener ese rendimiento. Es Claro. más, solo el rendimiento académico, no es físico, pero que tanto ahorita además en estas condiciones de pandemia pues nos está generando un estrés mayor al que generaría el trabajo en clase normal, y aún así hay un desgaste muy grande y necesitan estar bien alimentados. Ahora, el cerebro adolescente, según los neuropsicólogos actuales, termina de madurar por ahí de los 23 años. Entonces, imagínate que entre los 15 y 19 es Ujú. la edad en la que se está presentando mayormente este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, y que es cuando el cerebro necesitaría tener una alimentación totalmente saludable, fortalecida en todo lo que necesitamos para crecer y desarrollarnos plenamente, como el descanso y el cuidado físico, y no lo Ujú. tiene, ¿sí? Sí. Entonces, su desarrollo todavía no concluye Ujú. y por lo tanto todavía su cuerpo necesitaría mayores cuidados, y lo estamos, en lugar de cuidarlo y protegerlo, pues lo estamos dañando, ¿verdad? Le estamos presentando todavía más cuestiones de dificultad para desarrollarse. Y no solo el cerebro, porque por ejemplo, el varón que termina de crecer en cuanto a estatura, ¿verdad? Ujú. Más tarde que la mujer, y la mujer pues todavía en esa edad está desarrollándose físicamente también. Hasta esa edad, pues es que se concluye la etapa de desarrollo física y neurológica. Entonces, los muchachos, las chicas se van al gimnasio antes de esa edad a cargar peso, etcétera, Ujú. no comen, o sea, ya hay una descompensación enorme, y aparte lesiones a nivel muscular, músculo esquelético, ¿verdad? No nada más muscular, y todo eso genera mayores conflictos de todo tipo en la salud, ¿no? Y bueno, esas son las características de la bulimia. En, Tanto en la bulimia como en la anorexia mencioné este término de atracón, Sí. pero también hay un trastorno que así se llama específicamente trastorno por atracón, y que es eso, una ingesta abundante de comida en un corto periodo de tiempo con una sensación de falta de control, porque hasta además dice, ay, es que ya no quisiera comer, pero quiero comer Ujú. más, pero voy a comer más. No, pues ya no debería, ya no quisiera, pero no hay un control. Y Sí. muchas veces juzgamos a esas personas y decimos, no, ¿cómo no va a haber un control? O sea, deja de comer y ya, punto, ¿no? O sea, tanto en el otro le ponemos allí todavía mayor peso, como generando la responsabilidad y dejando toda la responsabilidad de la persona, pero la persona tiene un trastorno.
Entonces, aunque quiera, no puede. Ella puede tener toda la voluntad, o él puede tener toda la voluntad del mundo de querer comer bien, de querer cuidarse, pero no lo puede hacer. Esa es la diferencia a cuando nos damos un atracón, por ejemplo, ahorita que pasaron fechas de Navidad y de Reyes y Sí. toda la rosca, todo lo que comimos, y a lo mejor, ay, qué rico está, y te das un atracón y punto. Pero pasa, o sea, lo hiciste en las fechas festivas y de ahí. Es más, todo el mundo sube en esas fechas, ¿no? Y abandona los Las dietas y regímenes todo eso. alimenticios y de abandona el gimnasio y todo, porque dicen, bueno, ya nada más que pase esta fecha. Pero aquí estamos hablando que hay una persistencia y una frecuencia muy notoria, que muy importante, que por supuesto que está poniendo en riesgo la salud de la persona. No pasa que el atracón de Navidad, pues al otro día te tengas que tomar algo porque ya te hizo indigestión ahí tanto que comiste. Pero en estos casos no, porque hay un trastorno y ya se presentó más de 3 meses, por lo menos, con la misma frecuencia y recurrencia. No, o sea, en la cuestión de los atracones, el paciente sí quisiera dejar de hacerlo, igual que la bulimia, a lo mejor el paciente sí quiere dejar de hacerlo, la anorexia, pero no puede. O sea, en eso sí me gusta insistir mucho, porque a veces los padres, que como principalmente se genera en jóvenes, pues no los quieren ni atender. O sea, dicen, bueno, es que voy a gastar en el tratamiento y voy a gastar en esto y aquello, y nada más por él que no hace lo que debería. Pues sí, él también sabe lo que debería, o ella también sabe lo que debería hacer, pero no lo puede hacer porque su voluntad no es suficiente, ya que hay un trastorno, obviamente, en muchas áreas, ¿verdad? Física y emocional, tanto como psicológicamente. Entonces necesita un tratamiento integral. Los tratamientos que tienen que ver con trastornos de la conducta alimentaria son tratamientos que deben ser como los tratamientos de las adicciones. Tratamiento médico, tratamiento psicoterapéutico, una atención y control también nutricional y una atención y control a lo mejor también en cuanto a las cuestiones de ejercitarse, porque muchas veces esas no lo pueden dejar de hacer. Sí. Pero entonces por lo menos que los llevemos con una guía y una contención que los vaya llevando hasta que pueda ser saludable para ellos y no esté descontrolado poniendo en riesgo todo el tiempo su vida, ¿verdad? Entonces, que sí quise hacer mención como del trastorno de atracón, porque independientemente de que se presenta como un síntoma en la bulimia y la anorexia, hay un trastorno específico. Y entonces hay una falta de control en la ingesta de alimentos y esto se evidencia porque comen más de lo habitual, ¿sí? Sí. Comen grandes cantidades de alimentos que cuando no se siente hambre físicamente no te lo comerías. O sea, tú no tienes hambre y a lo mejor hasta te ofrecen algo y dices, bueno, ¿no quieres nada? No, gracias, ¿no? Pero aunque no tengan hambre, siguen comiendo y siguen comiendo. Y ya hasta sienten que viene a lo mejor ya la indigestión o algún problema ahí y no pueden parar. Y características como de tipo emocional con el trastorno por atracón es que también puede ser que la persona, si se siente sola, tiene estos episodios de atracones. Si se siente sola, si tuvo un problema, si hubo alguna cuestión como traumática o difícil en su vida cotidiana, o si siente vergüenza por algo que pasó, o sea, sí se asocia mucho a situaciones del comportamiento y de estados psicológicos y emocionales alterados. Y entonces quiere decir que esta persona no se siente a gusto consigo mismo, está teniendo problemas emocionales y psicológicos y del comportamiento, puede ser que esté deprimido o puede ser que esté ansioso, y entonces esto también lo lleva a tener como comorbilidad o como un trastorno asociado a otro, este trastorno por atracón, ¿sí? Y entonces, pues si nos damos cuenta, el origen de todos ellos, los que hemos hablado hoy, son de origen
psicológico, ¿verdad? De que hay alguna alteración, un desequilibrio emocional, psicológico y demás. Hay otros tipos de anorexia y bulimia que se presentan con respecto a otro origen, pero ya hablamos solamente de estos, ¿no? Hay, por ejemplo, trastornos de anorexia que se presentan por algún otro tipo de enfermedad. Hay personas que tienen algún padecimiento que les dificulta mucho la ingesta de los alimentos y entonces empiezan a dejar de comer porque no quieren sentir sensaciones desagradables que les genera otro tipo de enfermedad o padecimiento que ya están viviendo ellos, ¿no? Y así, muchas otras, digamos que subtipos de anorexia y que podríamos hablar hoy todo el día, ¿verdad? Del tema. Pero de los que hablamos el día de hoy, bueno, son 3 trastornos que pueden ser originados de situaciones no resueltas, emocionales, psicológicamente hablando, ¿sí? Sí, y por supuesto esto que mencionas, no tan importante de que él no puede, o sea, realmente cuántas veces no le dicen, ya, por favor, deja de comer, ¿no? Como si fuera algo sencillo, o sea, pareciera algo sencillo, pero internamente, ahora sí que ahí es donde está ocurriendo todo esto de que no sé cómo parar, ¿no? O no sé cómo ya dejar de verme así o de percibirme así. Yo veo esto y lo que percibe es su realidad, ¿no? Entonces, esta parte tan importante de tener el apoyo para este proceso que se tiene que llevar en cuanto a atención multidisciplinaria, como lo mencionabas, ¿no? Que sea, pues, por supuesto, siempre con personas profesionales, ¿no? Y que tiene que ser integral, o sea, no solamente es como, bueno, te llevo a el nutriólogo y el nutriólogo va a solucionar todo. No es así. Necesitamos un acompañamiento siempre terapéutico o psicoterapéutico para trabajar todas las situaciones que mencionas, ¿no? Que tienen que ver con emociones a lo mejor no resueltas, no sé, eventos importantes que fueron muy fuertes y que, bueno, pues en este momento de pronto se están manifestando por medio de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y que, bueno, implica a toda la familia, ¿no? No solamente es voy y te llevo con el nutriólogo y ya quedó, sino es que yo te acompaño, o sea, lo importante del acompañamiento y la red de apoyo que necesita este chico o esta chica al momento de tomar esta gran decisión, ¿no? De hacer algo respecto a lo que se está manifestando en la familia, ¿no? Así es. Y fíjate que para el año 2017, por eso yo insisto mucho, por ejemplo, que en los jóvenes, ¿no? Porque para el año 2017 en México se registraron en promedio por cada año, en los últimos 6 años, de 2011 al 2017, 20,000 casos de bulimia y anorexia. Y además, 20,000, pues puede uno decir, bueno, pues somos 120 millones, más de 120 millones de habitantes, no son muchos, pero son los casos registrados. Y desgraciadamente, estadísticamente hablando, no podemos hablar de un número de pacientes pues claro y real en las estadísticas que tienen nuestras autoridades en salud, porque hay un subregistro muy importante ya que los pacientes no están atendiéndose, ni siquiera se está identificando la enfermedad, no se está identificando el padecimiento. Y como te decía, se está estigmatizando, diciendo es que está haciendo berrinche, no quiere comer, y como decía mi abuelita, pues cuando tenga hambre va a comer, o ay, es una tapa, está gordito y se come mucho por eso. O sea, vamos poniendo como justificantes a los hechos que se están manifestando y que deberíamos ponerles mucha atención porque son algunos foquitos rojos que pueden llamar nuestra atención a tiempo para no llegar a tener problemas muy graves. Desgraciadamente, híjole, cuando tienes que enviar, o sea, siempre es como preocupante cualquier enfermedad. Pero en el caso de bulimia y anorexia en jóvenes es más complicado. En el estado de Veracruz no tenemos clínicas especializadas de atención específicamente para trastornos de la conducta alimentaria.
Centros de rehabilitación tampoco, y lo único que muchas veces la gente hace pues es acudir a centros de rehabilitación de adicciones, porque bueno, dan un soporte mm, un poco orientado a lo que también necesita un paciente, a lo mejor trabajar en cuanto al área médica, que necesitan su atención psiquiátrica, nutricional, psicoterapéutica, etcétera. Pero no hay centros. Alguna vez me tocó buscar un centro para una paciente que sí ya estaba en condiciones muy delicadas, tuvo que ser hospitalizada primero Sí. y después buscar el centro de rehabilitación, y fue muy difícil encontrar un centro de rehabilitación para anorexia. Ujú. Había uno en Querétaro, parece que estaba, obviamente privado, y también pues no era viable, ¿no? Para la mayoría de las personas, porque no se puede pagar una rehabilitación tan cara, ¿no? Sí. Pero el problema es ese, o sea, no hay tantos centros de atención especializada ya para la rehabilitación. Entonces, detectar ese tipo de, cualquier tipo de enfermedad, detectarla a tiempo, pues siempre va a ser lo más importante, porque tendremos un pronóstico mucho más Ujú. viable, a corto plazo se resolverá de la mejor manera, pero sí necesitamos atenderlo, aunque parezca exagerado que digan, ay, pues si apenas un poquito de tiempo que no come, no importa, hay que llevarlos y hay que Así. llevarlas a atender para que no corramos riesgos mayores. Y lo que te decía, o sea, la prevalencia en hombres y mujeres no es tan diferente ya en la actualidad en los jóvenes. Por lo tanto, pues debemos atenderlo en los dos casos. Sí, por supuesto. Y bueno, también hacer énfasis en la prevención, ¿no? Como al inicio tú venías hablando de los hábitos, entonces, ¿qué tan importante es que desde pequeñitos se vayan inculcando estos hábitos saludables, ¿no? O sea, y no dejarlos pasar. Luego dicen, ay, es un antojo, ay, o sea, no justificar, ¿no? Sino que realmente, qué mejor que nuestros hijos aprendan que es saludable para su cuerpo y que así se vaya afianzando para que, por supuesto, cuando llegue en la adolescencia, que de por sí viene un cambio extraordinario a nivel físico, hormonal, cerebral y demás, y emocional, pues en esos momentos este hábito se encuentre, por supuesto, más consolidado y pueda ser, digamos, esta parte de como preventiva, ¿no? De no caer en un trastorno por alimentación en este caso, ¿no? Que es donde la imagen es muy importante, ¿no? El cómo me percibo, el cómo me perciben los demás, aparte la moda y la mercadotecnia y todo esto que viene bombardeando a los adolescentes, pues bueno, de pronto puede llegar a tener un impacto muy fuerte. Y si su red de apoyo es esta, lo que a mí me venden, entonces, ¿cómo se va a apoyar, no? Entonces, pues yo Claro. siempre insisto en la prevención, ¿no? Y aparte los grupos, ¿no? Porque finalmente la adolescencia por eso es mayor el riesgo, porque esa necesidad de pertenencia, ellos en ese momento no les importa si pertenecen o no a su familia, a ellos les importa pertenecer a los grupos de iguales, que en esa etapa es tan importante para ellos. Pero desgraciadamente, como se ha desvirtuado tanto esto del estar guapo, el parecer atractivo o no, por lo que nos venden, que desgraciadamente también eso aumenta el problema. No es la única causa, porque como bien dijimos, es un origen ya de atrás, de tiempo atrás, porque puede venir habiendo una historia ahí de una baja autoestima, de inseguridad, de cuestiones emocionales y psicológicas importantes que ya van a desencadenar más adelante en otras cosas. Pero Uh-huh. que en este momento son, en la etapa de la adolescencia, es en el momento en el que hay muchísimo más factores de riesgo que Sí. debemos tener en cuenta. ¿Sí, Sari? Y pues de mi parte creo que hasta hoy esa sería la participación. Te agradezco muchísimo la invitación. No sé si tengas alguna pregunta o alguna duda. No, hombre, no, pues más que pregunta es agradecimiento de mi parte y bueno, pues de los que nos están viendo y escuchando hacia este espacio que nos acabas de dar y abrir y compartirnos sobre toda esta información tan valiosa y que bueno, si en este momento alguna mamá, papá, tío, amiga, quien sea,
tú percibes que esto que estamos compartiendo le puede ayudar a alguien, pues por supuesto que lo puedas compartir para que entonces puedan buscar siempre una orientación profesional, ¿no? Y bueno, el estar alerta a nuestros hijos, a sus conductas alimentarias, a qué tanto hace ejercicio y demás, ¿no? Como decías, no es exagerar, sino es únicamente cuidar y prevenir que no sucedan cosas que pueden terminar lamentablemente muy, muy, muy trágicas, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Ella es María Vega. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos próximamente con un nuevo tema y agradeceremos pues ahí todas las sugerencias y preguntas igual que surgen para poder retomarlas después más adelante. Muchísimas gracias y que pasen bonita noche. Igualmente, bye. Gracias.